Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me llamo José Alejandro Ledesma Sánchez y a continuación voy a explicar la práctica 6 que se llama cálculo de función de transferencia de planta, que es la estimación de funciones de transferencia con MATLAB para la materia de control automático con el profesor Christian Hamilton Sánchez aquí. Primeramente tenemos la introducción. En este apartado el documento va a tratar de explicar cómo adquirir datos de una variable física por medio de un controlador y que por medio de estos datos obtenidos saber cómo obtener las funciones de transferencia utilizando las diferentes herramientas con un software y por último saber cómo interpretar los resultados para conocer qué tipo de función se adapta para un caso en particular. También se necesitará conocer el tipo de estabilidad y entre otros análisis. En la parte del desarrollo se utilizó una placa de adquisición de datos Arduino para el proyecto, cuya programación se realizó en su debido software. En esta imagen se muestra la inclusión de la librería del temporizador llamada Timer One, la cual sirvió para la creación de interrupciones, y esta a su vez se muestra la declaración de variables, dos de tipo constByte, motor 1 y motor 2, que son las señales del encoder de uno de los dos encoders del motor. Después tenemos el contador de pulsos. Declaramos dos variables para que éstas empiecen a contar en una función. Después tenemos la resolución del encoder, que en mi caso de mi motor es de 1144. ¿Esto cómo lo checamos? Bueno, pues por medio de un transportador se puso una marca al encoder, tanto como a la llanta, y la empezamos a girar hasta que por una vuelta del eje del motor el encoder daba 44 vueltas, por lo tanto mi resolución era de 11 por 44. Esto puede variar en otros motores. Después se crea una variable doble para el filtro, esto para atenuar las señales un poco más, y puede estar entre valores de 0 a 1. Después, en este apartado, se crean las funciones de los contadores. Este pues únicamente va a contar los pulsos que se generan durante 10 milisegundos. En esta parte es la función del temporizador. Primero es donde, pues digamos que es la función principal. Primeramente tenemos el primer registro, timer 1, punto de touch interrupt, y este va a desactivar la función de interrupción para ejecutar esta misma. En este caso, pues no hay otra función, por lo tanto, pues no va a desactivar otra. Después va a imprimir lo que va a ser para el motor 1, que por medio de la ecuación que se calculó de la práctica 5, se obtiene una ecuación para obtener revoluciones por segundo por medio de pulsos. Entonces, se aplica la ecuación, después, ya obteniendo los revoluciones por segundo, se va a aplicar el filtro, que no es más que esta operación, alfa por las revoluciones por segundo más la sumatoria de 1 menos el valor de alfa por el valor de las revoluciones por segundo del primer filtro. Después estas se van a imprimir y pues con un mensaje de revoluciones por segundo. Se reinicia el contador y este mismo paso aplica para el motor 2. Después la configuración del setup se inicializa el puerto serial en 57.600 baudios, y esto con el fin de poder leer los pulsos del encoder. Después se inicializa el timer a 10.000 microsegundos. Aquí tenemos que poner el valor de microsegundos, por lo tanto estamos leyendo cada 10 milisegundos, que es 0.01 segundos. Después en estas dos declaraciones estamos diciendo que el pin digital del motor 1 y 2, que es el pin 2 y 3, van a empezar a contarse los flancos de subida de los encoders.
Y después el timer 1 activa la función que va a ser ejecutada. Anteriormente se tenía otro código, está utilizando los registros del temporizador. Anteriormente no teníamos la librería del timer 1, pero es básicamente lo mismo, es la declaración de las variables. Después aquí inicializamos el puerto serie, igual que los blancos de subida. Ahora aquí es la parte donde cambia, porque aquí es para que nosotros le podamos hacer ajustes a la interrupción. Como por ejemplo, estos son los registros para el temporizador 1. Por lo tanto, aquí reseteamos el registro a 0. Establecemos un preescalar y estos van a ser únicamente, se van a cambiar por estos tres. Ahorita como lo tenemos es de 0,255, bueno, 0,256. Después habilitamos una comparación del registro A, que es esta, y ¿con qué la vamos a comparar? Con el valor del registro de la escala de tiempo. Como se trata de un, ¿cómo de un cristal de 16 megahertz del Arduino. Entonces, con eso se va a realizar una división. Si nosotros queremos establecer, el timer 0 ocupa de 0,255, pero si nosotros nos pasamos de ese valor, puede ser que no funcione de manera correcta. Entonces, si utilizamos el timer 1, este va a leer desde 0 hasta 65.536. Entonces, si nosotros queremos meter un valor de 10 milisegundos, o tenemos que pasar a microsegundos, que serían 10.000 microsegundos entre 16 microsegundos. Esto para obtener un total de 625 pulsos. Entonces, este valor se va a comparar con el registro A y aquí se vuelve a habilitar el regreso de la interrupción. Y después, ¿qué es la función principal? Aquí reseteamos el valor del timer a 0. Hacemos otra vez estos pasos con la ecuación y el filtro y mandamos a los contadores a 0. Y eso es todo, pues básicamente lo mismo, pero se decidió cambiar al final porque consume menos espacio y la librería nada más es de poner, inicializar el temporizador y poner la función. Después el circuito de conexión. Por medio del programa Tinkercad se realizó este diseño para realizar las conexiones de manera física, solamente que en lugar de ser una pila de 9 volts es una fuente conmutada de 12. Aquí se tiene de manera de imágenes la conexión de los motores con la placa Arduino, así como con la fuente conmutada. Ahora tenemos la tabla de muestreo en Excel. Este muestreo pues, se realizó por medio del código explicado anteriormente, donde tenemos para la entrada de un escalón y aquí tenemos las gráficas del motor. Este es del motor 1, que miden revoluciones por segundo a través del tiempo. Después tenemos la del motor 2 y ahora tenemos la tabla de muestreo de revoluciones por segundo para una entrada de doble escalón. Y estas son sus gráficas que se obtuvieron. Como se puede ver, pues es básicamente, o sea, para realizarlo, pues lo energizamos, dejamos pasar un tiempo, lo desconectamos, entonces se apaga y lo volvemos a encender. Esa es la entrada de doble escalón, físicamente. Después tenemos la metodología para inferir las funciones de transferencia de primer orden, segundo orden, ya sea críticamente amortiguado, sobreamortiguado y subamortiguado utilizando System Identification. Primeramente se realiza un archivo en MATLAB para calcular la variable I de data que nos servirá para utilizar en System Identification en este caso. Este Excel
debe de estar dentro de la carpeta de trabajo de MATLAB. En esta figura, pues observa cómo se configura el apartado de la adquisición de datos de Excel, donde tenemos una entrada, nombramos aquí debemos de poner el nombre del archivo en el que estamos utilizando y poner las celdas en las que se está trabajando. En el caso de la entrada es el voltaje, que va de 5 a 189 en el caso de doble escalón. Para System Identification se debe utilizar una entrada de doble escalón. Después tenemos la variable de tiempo, que es de la celda B, que es de 0, bueno, de la celda 5 hasta la 189, y la respuesta del sistema del motor 1, que son revoluciones por segundo, igual de 5 a 189. Después se van a graficar los datos por medio de una figura, se van a plotear, y pues tiene su título, respuesta del sistema ante entrada de doble escalón. Este mismo proceso se vuelve a repetir con el fin de obtener otra variable de data con el otro motor. Después se van a generar las variables IDData por medio de una función llamada IDData, donde se coloca salida, después entrada del tiempo de muestreo, que este tiene que ser en segundos. En mi caso, pues yo hice un muestreo de 10 milisegundos, que serían 0.01 segundos. Entonces esa es mi constante de tiempo. Y por último, mandamos a plotear en Simulink. Bueno, esto nos sirve para graficar en Simulink. Creamos nuestras dos variables y por medio de mm, de dos variables, que es el tiempo y la salida del sistema, que en mi caso son revoluciones por segundo, pues me va a servir para plotearla en Simulink. Ahora sí, nos vamos a lo que es cómo crear pues vaya, las funciones de transferencia por medio de System Identification, estamos en la parte de editor de MATLAB, nos cambiamos a la parte de apps, abrimos System Identification, después le damos importar datos, se nos va a abrir esta pestaña. Bueno, es más bien, sí, bueno, sí, abrimos la pestaña de importar datos, le damos Data Format for No, Time Domain Data, y se nos va a abrir esta pestaña como se muestra en esta figura de aquí abajo. Entonces, en esta pestañita la vamos a cambiar y la vamos a seleccionar en la opción que dice Data Objects y se abrirá una nueva pestaña de Data. En el Workspace Variable tenemos que cambiar el objeto, que en nuestro caso es FTI de Data. Le damos Enter y automáticamente se va a inicializar el timer de 0.01 segundos. Le damos importar y le podemos dar cerrar. Ahora se nos va a crear esta gráfica en la pestaña principal de System Identification. Entonces en la parte de operaciones le debemos de poner seleccionar rango para seleccionar eh, el doble escalón de cada motor. En este caso, el primero va a ser de 0.01 a 0.05 segundos y la otra es de 1.36 a 1.84. La primera se va a llamar FTI de data E, la cual es la estimación de los valores del primer escalón, y la segunda función se va a llamar FTI de data V, que va a ser la validación del segundo escalón. Después, abajo en esta pestaña, en la parte donde dice estimar, la vamos a seleccionar. Bueno, tenemos que arrastrar nuestras funciones. La de estimación va a ir aquí en el Working Data y la de validación va a ir aquí en Validation Data. Y ahora sí, le damos estimar y seleccionamos la opción que dice Process Model y se nos abrirá esta pestaña. Aquí nosotros debemos de calcular primeramente K. Aquí como se muestra en la imagen, pues acá vale un total de 2.64
una amplitud de 12 volts, entonces K, haciendo la división, pues es 0.22 y 0.2266667. De, como nosotros conocemos el valor de K, lo dejamos fijo y ahora sí calculamos primeramente para una función de primer orden. Para una función de primer orden tenemos que tener desactivado estas tres partes, específicamente nada más la del delay porque está bien seleccionado. Entonces, polos, pues nada más uno, que son reales, y se nos va a graficar la función de primer orden. Por temas de copyright, no aparece como nos explicó el profesor, aparece es la de primer orden, pero aparece con otro nombre. Y bueno, aquí se tiene ya la parte de la gráfica que realiza la de primer orden, que tiene pues un acercamiento 90.18 a los datos. Después obtenemos su función de transferencia con los valores. Estos valores los vamos a anotar para anotarlos en una tabla más adelante. Y en este caso, pues se acercó un 93.21% para el primer motor. Y esta es para el segundo motor, que se acercó un 80.61%. Ahora, para una función de segundo orden, tenemos que cambiar los polos. En vez de uno son dos y que sean reales. Y aquí, en este caso, pues se nota cómo es la ecuación. Damos fijo el valor de K. Y pues otra vez obtenemos los valores de, de TP1 y TP2 para calcularlos más adelante. Y en este caso, para el motor 1 se acercó 94.73%. Para el motor 2 un 89.22%. Y para la función de segundo orden subamortiguada, en vez de ser que todos sean reales, le damos underdamped y se nos cambiará la ecuación de esta manera. Mm, en este caso nos arroja TW y Z y nos da un acercamiento del 94.73% del motor 1 y un 90.85% del motor 2. Ahora, para inferir la metodología de las funciones de transferencia, pero utilizando ahora PyTuner, volvemos a nuestro archivo de MATLAB y lo único que vamos a modificar pues serían las celdas. En este caso es de 555, el pasado era de 5189 porque era doble entrada de escalón. En este caso nada más de un escalón. Después se tienen los mismos datos, se generan las variables y de data y se plotean en las funciones en Simulink. En este caso, para utilizar PyTuner, nos vamos a la pestaña de Apps, abrimos PyTuner, se nos va a abrir esta pestaña a la cual nosotros en darle clic en planta, le tenemos que dar a identificar nueva planta. Después Step Response, que es una entrada a escalón. Después aquí se nos abrirá esta pestaña. En Output Signal tenemos que escribir nuestra variable id de data. Si nosotros le damos Enter, el tiempo del vector se va a actualizar a 0.01. Entonces nosotros podemos poner lo que es la amplitud, en nuestro caso de los 12 volts, un offset de 0. En nuestro caso, como nuestro sistema es muy rápido y comienza en 0, pues no debemos de modificar estos valores. Pero si un sistema es demasiado lento o tarda mucho en lo que es iniciar su primer escalón, pues entonces se tendrían que modificar estas variables, estos parámetros, perdón. Después, en esta figura se muestra cómo debemos, ya tenemos calculada acá, entonces le damos editar parámetros y en este caso para un polo se deja en 0.22K, que lo dejamos fijo, se muestran los cálculos de K otra vez. Después en Structure, en OnePoll, que es la función de primer orden, la seleccionamos y después le damos estimar.
y este se acercó un 87.1% para el primer motor, y se anotan los valores, los parámetros de planta, que es T1, 0.032882. Después para el motor 2 se acercó un 90.78% y se anotan los valores. Para una función de segundo orden se tiene que cambiar de one pole a two real poles, esta que es la de críticamente o sobreamortiguado. Y se tiene que dar a estimar otra vez. En el caso del primer motor se acercó un 86.6%, se anotan los valores de T1 y T2. Para el motor 2 se acercó un 90.95% y se anotan los valores de T1 y T2. Para una función de segundo orden de subamortiguada, pues se escoge la última, underdamped pair, y le damos a estimar. En el caso del motor 1 se acercó un 91.07%, se anotaron los valores de TW y psi, el valor de psi. Para el motor 2 un 86.26%, se anotan los valores también. Después se tiene una tabla comparativa entre las funciones calculadas con PyTuner y System Simplification. Para el motor 1 se tienen las funciones de transferencia de PyTuner y su acercamiento, su porcentaje de acercamiento. En el caso de primer orden, segundo orden, críticamente subamortiguada y subamortiguada por PyTuner, y estas de System Identification. Y podemos comparar los valores del porcentaje que tuvieron cada uno para el motor 1. Y aquí están las del motor 2, porcentaje de acercamiento. Después se tienen las funciones de transferencia. En este apartado pues se desarrollan las funciones de transferencia en Simulink, las que vimos en la tabla pasada. Y pues las ingresamos en PyTuner, primer orden, segundo orden, críticamente sobreamortiguada, subamortiguada, y el valor del archivo de MATLAB que lo va a plotear, que será planta muestreada. En Step, pues lo configuramos para que arroje 12 volts. Bueno, una amplitud de 12. Y ya con eso, pues se grafican tanto de PyTuner como de System Identification para los dos motores. Y estas son las gráficas que obtuvimos. Primero, estamente para PyTuner, que la azul es de segundo orden, la amarilla es de primer orden, la roja es de subamortiguada, la verde es la original. Al igual en System Identification, la, la amarilla es de primer orden, la roja y azul segundo orden. En este caso tuvieron el mismo porcentaje de acercamiento, por lo cual se traslaparon. Y la de color verde, que es la original. Después tenemos para el motor 2 las mismas funciones: primer orden, segundo orden, crítico y sobreamortiguada y subamortiguada. Al igual que para System Identification, se obtuvieron las otras funciones, primeramente las de PyTuner y después las de System Identification. Ahora, para seleccionar la función que mejor nos conviene, yo intuí que para el motor 1 escogería la función subamortiguada de System Identification por tener mayor acercamiento a los valores obtenidos por el muestreo. Pero para el motor 2 se escogería la función de transferencia de primer orden de PyTuner porque se acerca un poco más a los valores muestreados. En este caso es lo que nos explicó el profe, de que no todas las funciones de transferencia, o que no todos para los mismos componentes, iban a tener las mismas funciones o el tipo de función. Después se tiene el cálculo de funciones de transferencia con datos normalizados, que esto no es más que si nosotros tenemos el voltaje de 12 volts, pues como es nuestro valor máximo, pues lo tenemos que dividir entre ese. O sea, 12 entre 12 pues nos va a dar 1.
al igual las revoluciones por segundo. El valor más alto era 2.64 para el motor uno y 2.72 para el motor 2. Entonces se dividen por eso del valor máximo y se obtienen estos valores. Después se vuelven a calcular las funciones de transferencia. O sea que tenemos que hacer otra vez lo de pay de túnel y lo de System Identification anterior para sacar las funciones de transferencia con datos normalizados. Y aquí se tienen las tablas con sus porcentajes de acercamiento. Después se hace la demostración de las funciones de transferencia de datos muestreados versus datos normalizados. Eh, Realizando la comparación de las funciones de transferencia con respecto a los datos muestreados y los datos normalizados. En su mayoría, por no decir todos, los valores fueron iguales a los muestreados. Sí hubo una pequeña diferencia para el motor 2, ya que se obtuvieron valores un poco distintos, pero muy similares. Yo creo que es por mm, el uso de tantos decimales, yo me imagino. Y también cambiando sus valores, pues modificaban un poco el porcentaje de cada ecuación. Después se analizaron los polos y ceros de cada función, en este caso 6 del primer motor y 6 del segundo motor, que son de pay de túnel de System Identification. Aquí está para el primer motor, pay de túnel, primer orden. Esta función pues, no va a generar sobreimpulso porque el cero está en cero. El sistema es estable, el sistema es rápido por no tener un polo dominante y está un poco lejos del origen y no es oscilatorio. Este es el valor de polo. Para el motor uno a una función de primer orden, ahora con System Identification, tenemos un resultado similar. Es estable y es más o menos rápido porque está un poco lejos del origen y no va a oscilar por no tener parte compleja. Al igual aquí, las de segundo orden críticamente y sobreamortiguadas. Para calcular la parte del denominador, pues se utiliza lo que es la fórmula general, se sustituyen los valores y obtenemos estos polos de -2 a menos 26.91, que el polo dominante pues está muy cerca del origen, por lo tanto va a ser un poco más lento y pues no va a oscilar, el sistema es estable y no genera sobreimpulso. También para este caso no va a generar sobreimpulso, va a ser estable, el sistema es rápido, pues polo dominante que está en menos 38.58, que pues no está muy cerca del origen. Y el otro polo pues sí está bastante alejado, tal vez se podría decir que ya no se tomaría en cuenta, tal vez, o necesita tener un valor más grande para ya no tomarse en cuenta y no va a ser oscilatorio. En este caso, en una parte subamortiguada, digo, en una función de segundo orden, para motor uno pues no va a generar sobreimpulso, el sistema es estable, va a ser rápido por tener sus polos un poco lejos del origen, por el dato de -49.40, y el sistema va a oscilar pues poco porque el valor de teta pues no, el valor del ángulo pues no va a generar, digamos, muchas oscilaciones. Mm, y por último tenemos la función de segundo orden para System Identification, que va a oscilar, bueno, no va a generar sobreimpulso, va a ser estable, va a ser rápido por este dato del primer polo. El segundo polo tal vez lo podríamos eliminar por estar muy lejos y el sistema pues no es oscilatorio. Y ahora pues seguimos con las funciones para el motor 2 que son las de primer orden, que pues no van a generar sobreimpulso, van a ser estables, el sistema pues sí va a ser un poco rápido y pues no son oscilatorios. Para la del segundo orden críticamente sobreamortiguada, pues
son estables, no generan sobreimpulso, es un poco lento por su polo dominante que está cerca del origen y no es oscilatorio. Al igual el otro, de críticamente sobreamortiguado. Esta no va a generar sobreimpulso, va a ser estable, el sistema es un poco rápido y ya que no está cerca a su polo del origen y pues no va a ser oscilatorio. En la parte sobreamortiguada, el P de Tuner, esta función no va a generar sobreimpulso, pues es estable, el sistema va a ser un poco más lento que, pues, que los otros, porque este ya se va acercando un poco más cerca al origen y el sistema va a oscilar menos por este dato de la parte imaginaria. En este caso, para el otro esto va amortiguada, esta función no va a generar sobreimpulso, va a ser estable, el sistema va a ser lento por este polo dominante que está muy cerca del origen y el sistema no es oscilatorio. Ahora, con el criterio Roth-Hurwitz, mencionar el tipo de estabilidad. Para las funciones de primer orden de cada motor, pues son estables, obviamente. Para el motor uno y el motor 2 se tienen aquí los cálculos para obtener mm, con el criterio de Roth-Hurwitz. Como se trata de segundo orden, pues es muy sencillo de realizar. Nada más colocamos nuestro valor de S2, de S0, que es 1, y en S1 colocamos su valor. Como es una función de segundo orden, pues se realizaban los cálculos que era menos este primer valor por este, menos este valor por este valor entre este valor. Pero como la primera multiplicación daba 0, la segunda se multiplicaba por esto y se volvió a dividir por esto, así que no tenía, o sea, como son de segundo orden, pues todas iban a quedar de uno, o sea, todas iban a finalizar en uno porque se iban a dividir entre ellos mismos, por lo tanto, los sistemas son estables, el tipo de estabilidad, pues es estable para todos los sistemas, tanto el motor uno y motor 2 de segundo orden. Conclusión, la manera en cómo obtener los datos muestreados resultó ser un poco complejo al inicio por el tema del tiempo de muestreo, ya que pues lo íbamos modificando, este, tal vez con un valor de 500 milisegundos, que inicialmente lo tenía así, no, no leía tantos datos de inicio, por lo tanto se fue modificando poco a poco. Después se tomó en cuenta el primer código para la adquisición de datos que expliqué hace rato, donde en lugar de utilizar la librería del temporizador, se configuraban los registros para conseguir el temporizador. Pero esto se cambió para reducir el espacio de programación. Eh, Hablando sobre la parte de la obtención de la función de transferencias, pues resultó ser muy sencillo en realizar mediante MATLAB con PyTorch y System Identification, así como de manera analítica y lógica, al estar calculando polos ceros con el criterio de Roth-Hurwitz, lograron realizar con éxito para conocer la dinámica del sistema y el tipo de estabilidad, por lo que hasta el momento se han comprendido los conceptos y metodologías vistas a lo largo del curso, lo que resulta no ser tan complicado de realizar. Y por último tenemos las bibliografías, que en este caso nada más considero que la parte del temporizador, porque es la única, la librería del temporizador. Y bueno, en este, por esto sería todo. Espero que le haya quedado claro. Si hay algún problema, no olvidarse de comentar en los comentarios. Nos vemos.